Tenemos que recordar que solamente Dios nos bendice a través de nuestro corazón. Es importante lo que está en nuestros corazones para que la bendición venga. Así que cierren sus ojos y repitan conmigo, díganle: Señor, hoy abro mi corazón y lo entrego para ser enseñado, para ser guiado y para ser cambiado a tu voluntad. Lo declaro para que tu presencia me llene y hacer tu voluntad en mi vida. Amén. Eso, abran sus ojos por favor y a ver, y en este día vamos a ver algo muy importante, que es de mucha confusión. Quiero que me entiendan con mucho cuidado. La confusión se trata de algo, en la parte espiritual es algo demasiado importante de entender, y es que muchas veces nos vanagloriamos por lo que somos. Muchas veces nos creemos demasiado santos, demasiado buenos. Pero hoy vamos a aprender algo muy distinto, que lo que recibimos no es por quienes somos nosotros. ¿Sí? Así que primero vamos a ver en 1 de Samuel 2, del 6 al 8. Y entender que Dios hace todo y Dios lo quita todo. Y dice así, dice: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del mulador exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Dios, de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Entonces, primero vamos a entender claramente que el Señor tiene el poder en todo tiempo. Yo quiero leerles lo mismo en otra versión, y es que dice, déjenme leerles en otra versión aquí, y está en la traducción del lenguaje actual, que dice: Dios saca del basurero al pobre y Dios lo hace reinar entre príncipes. Dios es dueño de todo el universo. Primero entendamos que Dios tiene el control de todo. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Solamente de Él depende que hoy comamos, que no comamos, que volvamos a ver a alguien o que no lo volvamos a ver. Muchas veces pensamos que es la falla de un doctor la muerte de alguien, o muchas veces pensamos que nos portamos mal en el trabajo y por eso lo perdimos. Y yo les soy muy sincero, la gente no se ha dado cuenta de algo. En el trabajo, si ustedes se fijan, tenemos tanta gente que hace tanto mal, y a veces con los que hemos trabajado en oficinas nos damos cuenta de eso. Tenemos jefes y gentes que están en un nivel superior que hacen las cosas erróneamente, que hasta roban al propio dueño de la empresa. ¿Y saben qué pasa? Sigue creciendo. Y uno piensa que porque uno cogió y gritó y se le fueron las palabras, me mandaron botando del trabajo. Solo Dios causa el cambio. Solo Dios permite que tengamos finanzas, solo Dios permite que nos levantemos, solo Dios permite que nos enfermemos o que no nos enfermemos o que alguien muera. Depende de Él, ¿sí? Solo de Dios. De Dios depende todo. Así que entendamos esa parte. ¿Sí lo entienden correctamente? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya, entonces vamos así a la siguiente parte. Y vamos a leer ahora sí la parte de la palabra importante, y está en Lucas. Vamos a leer, es un poco larga la lectura, vamos a estar casi solo en esta parte, es en Lucas desde el 11, vamos a leer hasta el 31. ¿Sí? Y aquí vamos a ver algo que me pareció muy importante, y vamos a tomar un par de paradas en esta lectura. Y dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado,
vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arremó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Estamos hablando del hijo que se fue, ¿no? El cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. O sea, le dieron un trabajo de ir a cuidar cerdos porque ya le faltaba las finanzas. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Miren que tenía tanta hambre que su deseo más grande era que le den la comida de los cerdos. Y volviendo en sí, esa palabra es muy importante, volviendo en sí. Muchas veces no nos damos cuenta que no hemos vuelto en sí en muchas áreas. Por eso tenemos que pasar ciertos problemas en la vida para que volvamos en sí, para que entendamos y veamos con claridad. Dice que mire, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? O sea, cuando por fin se dio cuenta la realidad, él había salido de tener lo mejor a tratar de hacer su propia vida, lo pierde todo, y cuando por fin entra en razón después de morirse de hambre, dice: wow, en la casa de mi padre hay trabajadores y mi padre les paga bien, comen pan, yo no tengo ni siquiera para comida para cerdo. Y dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Y aquí viene una palabra clave: hazme como a uno de tus jornaleros. Porque es una palabra clave y quiero que me entiendan bien. Cuando por fin nosotros abrimos los ojos y nos damos cuenta de lo que hemos hecho o todo lo estamos haciendo mal, dejamos de pedirle a Dios y empezamos a pedirle que Él haga en nuestras vidas su voluntad. Hazme. Esa palabra es tan clave porque en verdad cuando pasamos la prueba, cuando ya nos vemos arrastrados, cuando ya nos vemos en el suelo, por fin le empezamos a decir al Señor: Señor, haz tu voluntad en mi vida. Cuando tenemos y estamos en paz, pasamos pidiendo: Señor, el carro, Señor, la casa, Señor, la salud, Señor, los hijos, Señor, la familia, Señor, ¿sabes qué? Me falta más casa, me falta más carro, me falta más pan, me falta más esto, pero Señor, recuerda esto, pero Señor, esto. Y mucha gente se encierra en las oraciones de dame, 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 dame. Pero llega un punto donde empezamos a pedirle al Señor: haz tu voluntad. No justamente, y aquí aclaro esta parte, no es que todos vamos a pasar el suelo y el piso y pedir comida de cerdos para entenderlo. Muchos aprenden de diferentes maneras. ¿Sí? Vamos a continuar y en esta parte vamos en la parte de... Vamos a seguir leyendo, obviamente, para llegar a una parte importante. Y es que dice: hazme según tus jornaleros. ¿Dónde está? Ya. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre. A ver, no, perdón, ya me fui muy lejos. Ya. Los jornaleros en casa de mi padre y aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores o jornaleros. Y levantándose vino su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Miren que es tan interesante como el padre, cuando ve al hijo que regresa, es el padre el que corre a buscar al hijo. ¿Sí? Y el hijo le dijo: Padre, he pecado, lo que había planeado ya antes, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pongamos esta parte muy importante. Miren que él siente una culpabilidad tan grande que le dice al mismo padre: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tiene una culpa demasiado grande, ¿sí? Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado.
y comenzaron a regocijarse. Entendamos bien. Primer punto que quiero que me comprendan, y es bastante claro, es que a esto se le llama gracia. ¿Sí? La gracia de Dios se presenta no por mis obras, no se presenta por lo que estoy haciendo. Hay mucha gente que está bajo pecado o había pecado, y ni bien se da cuenta de su pecado, de su falla, trata de regresar a la mano de Dios, pero regresan con una actitud errónea. Porque regresan pensando que no se merecen nada. Y regresan con una mentalidad equivocada. Esta es la gracia de Dios. La misericordia y la gracia trabajan de la misma manera y de la mano. Cuando uno vuelve en sí, cuando uno empieza a decirle, Señor, haz tu voluntad, el Señor nos recibe con los brazos abiertos y la gracia de Dios se amplía y nos da todo lo necesario. Como dice la palabra aquí, fue vestido, fue lavado, lo alimentaron con lo mejor y le dieron lo mejor. Esa es la gracia de Dios. ¿Y saben qué? Para muchos predicadores, muchos pastores, lo han dicho 1000 veces, estamos en el tiempo de la gracia. No estamos en el tiempo de ser ajusticiados como en los tiempos de antes. Estamos en tiempo de gracia. Pero depende de nuestra forma de pensar y ya lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver una contradicción. Sigamos leyendo y dice, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Hasta ahí va a parar un segundo. El hijo que vive dentro de la gracia de Dios, el que vive en la bendición, el que está con la bendición con el Padre, comiendo bien y demás, se molestó con su hermano. Se enojó. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Miren, que es interesante, porque dice, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Miren que el padre no buscó al hijo que se fue primero por rebeldía, pero sí buscó al hijo que había sido obediente. Sí buscó al hijo que estaba ahí cerca. Sí le rogó que entrase. Por una razón. Y quiero que vean esta parte con mucho cuidado. Porque el hijo mayor tenía todo. Y era el bien comportado. Era el que trabajaba en las tierras del papá. Era el que estaba junto al padre. Pero se había enojado, y ahí el padre le ayuda y le dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo para él. Y él entonces le dijo, y aquí es la parte donde tiene que ver la clave, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hasta ahí vamos a quedarnos si queremos entender esta parte de la palabra. Y es que en el caso del hermano mayor, el padre le está diciendo, todo lo mío es tuyo. Y hay mucha gente que viviendo en santidad, que viviendo, haciendo lo correcto para Dios, se siente como que algo falta. Viven en medio de la riqueza del Señor y no se dan cuenta que todo es de ellos. Y a esta gente lo que le falta es fe y aprender a pedir. ¿Sí? O sea, quiero contrastar para que me comprendan bien.
La gracia de Dios es cuando, habiendo fallado y habiendo hecho todo mal, el Señor nos da, el Señor nos provee, el Señor nos bendice. Eso es vivir por gracia. Pero tenemos el otro lado, de lo que ya tenemos, de que vivimos en la gracia, pero no hemos aprendido a pedir. No hemos aprendido a declarar. Y eso es lo que sí habíamos hablado en semanas anteriores. Decía, aprendan a declarar lo bueno. Mi familia es salva, mi familia es bendita, mi familia es sana, mi familia está enriquecida. Y casi siempre declaramos con nuestra boca lo contrario. Que la pandemia está dura, que va a ser muy complicado, que no nos vamos a levantar, que es imposible levantar un negocio de esta manera y de esta forma. Declaramos lo contrario. Saben que tuve el día de ayer un testimonio que me gustó mucho y dijo, en medio de la pandemia todo está parado. Mis compañeros están por poco entregando sus trabajos, mas Dios me está bendiciendo a mí. ¿Qué es lo que pasa? Están en el mismo trabajo, en el mismo sitio de trabajo, y es como, más o menos lo que me entienden, es como que él fuera un vendedor. Y entre todos los vendedores, los otros no venden, pero él sí vende. Esa es la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, ¿cuántos me entienden? ¿Sí? Y aquí vamos a ver algo bastante importante. La gracia no viene por obras, y es por esa parte que yo quiero que me entiendan. Dos cosas importantes quiero que me entiendan aquí. No porque vivimos en gracia podemos ir a estar pecando todo el tiempo. No porque vivimos en gracia podemos estar fallando cada que nos da la gana. No porque vivimos en gracia podemos decir, bueno, peco hoy, mañana pido perdón y yo sé que Dios me va a dar. Y no les digo, no les puedo negar, Dios les puede dar. Con la clave que les di ahí, caemos en sí o abrimos los ojos, nos arrepentimos y Dios te va a dar. Pero no te confundas, porque créanme que la gracia existe, mas si vivimos en pecado todo el tiempo, vamos a destruir muchas cosas más de lo que la gracia puede cubrir. Porque hay gente que porque vive en gracia, y créanme, mucha gente dice que son mimados, Dios le sigue dando, es un pecador de lo lindo. Pero esa es la gracia de Dios. Sí, sigue pecando y sigue teniendo la gracia de Dios. Tiene misericordia y no permite que no permite que te caigas, ni permite que te hagas daño, ni que destruyas más. Pero llega un punto donde has destruido tanto que es complicado vivir en gracia. Ya la gracia no me es suficiente para poder salvar ya a una persona que murió, a una empresa que ya se destruyó, a una familia que se dividió completamente. Y aunque sea, yo créanme que desde ahí he visto que el Señor restaura otra vez las cosas, pero no es un proceso fácil. ¿Sí? Y el otro lado, que es la parte que más me interesa conversar, tengan cuidado con vanagloriarse. Muchos pastores, muchas personas del reino de Dios o de las iglesias cometen este error. Y vamos a leer en Efesios 2 del 8 al 9. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos pastores que piensan que tienen la bendición porque ayunan, porque predican. Tenemos gente que piensa que tiene bendición porque cuidan bien a sus hijos, porque son buenos padres, porque ya no gritan, porque ya hacen las cosas bien, oran a la madrugada. Y no funciona así. Quiero comentarles un poquito más.
¿Qué es lo que causa el ayuno, la oración, la intercesión, tu buen comportamiento, tu pasividad, tu paciencia? Eso causa conocer más a Jesús. Eso causa tener una relación más estrecha con el Padre. Eso causa que se me sean revelados los misterios de la palabra. Eso causa sabiduría para saber cómo hacer las cosas. Pero ni siquiera la salvación puede ser alcanzada a través de esto. ¿Qué dice ahí la palabra? Porque por gracia sois salvos. ¿Sí? Y no por obras. O sea que yo puedo orar, cantar, alabar, predicar a 20,000 personas. Puedo ser el mejor padre del mundo, el mejor pastor del mundo, que puede ser que pierda la salvación. Si caigo en vanagloria y pienso que porque soy una persona correcta, no funciona así. Por eso cada vez que oramos les he enseñado a orar diciendo: Señor, no tengo nada. Señor, no soy nadie. Y entre más santo me vuelva, tengo menos. Porque yo sé que solo tú me das. Porque si yo sé que solamente tú me salvas, que solamente tú me sanas, que solamente tú. Y yo se los digo porque en medio de todo lo que vivimos nosotros, y como yo le decía a mi esposa, yo no sé cómo explicar a la gente que caía en COVID. No sé cómo contarle a la gente, porque en ese punto estábamos en ayuno, en oración, intercesión, no hacíamos nada erróneo, ni siquiera compartíamos con gente del mundo. Ni siquiera estábamos en una fiesta, en una parrillada, donde había tragos, nada. Metidos en casa, orando, intercediendo y demás, y de repente viene el COVID y ve, caído en el piso. Le digo, ¿cómo le digo a la gente, a tanta gente que fue sana de COVID, que vino en esta casa? Y yo le decía así a mi esposa, porque así había pasado, vino a esta casa enferma, no podía respirar, no podía oler nada, no podía saborear nada, y de repente orábamos y empezaba a saborear, empezaba a oler, y yo le decía, sácate la mascarilla. Y mis hijos eran sentados alrededor, mi esposa al lado mío, y decíamos, sácate la mascarilla, no pasa nada. Gente con COVID me abrazaba y no me pasaba nada. Y literalmente le invitamos a tomar un café. ¿Saben para qué le invitamos a tomar un café? Para ver si ya empezaba a saborear algo. Decía, vamos, tomemos el café. A ver, con un poco de mermelada, prueba, ¿a qué te sabe? Y la gente veía el milagro de Dios. Decía, mi amor, hemos hablado tanto a la gente de sanidad y caemos enfermos. Y el tiempo que caímos enfermos estábamos encerrados. Literalmente encerrados. Porque los tiempos de sanidad de la gente del COVID fue al inicio, cuando entregábamos canastas, a través de Palabra y Poder entregábamos canastas y demás. Y ese tiempo fue cuando más gente de COVID conocimos. Y más oramos. A tal punto fue que uno de los pastores de la iglesia me decía, a mi esposa y a mí nos decía, son inmortales. Y nos reíamos porque sabíamos que era Dios. Pero comprendamos que no es por obras, no es por todo lo bueno que hacemos. Por eso muchos de nosotros tenemos que aprender a pedir por la gracia. Porque la gracia es todo lo que nos da el Padre por su amor. La gracia es todo lo que nos entrega. El alimento, la casa, los hijos, la familia, la salud. Todo esto es por gracia. Y por misericordia, obviamente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí. Entonces, entendamos claramente. Mi ayuno, mi intercesión, mis fuerzas, todo lo que haga para el Señor, todas las obras que yo haga, me llega a acercarme al Padre. Amén. Amén. Y lo que recibimos es por gracia. Así que aprendamos a pedir por gracia. ¿Cómo pedimos por gracia? Aprendiendo lo que estamos erróneos, arrepintiendo lo que estamos haciendo mal, abriendo bien los ojos. Muchas veces estamos confundidos, ¿saben qué? Y ahí les voy a hacer un punto muy clave. Estando confundidos, tenemos gente que nos puede ayudar.
Por eso es bueno llamar a un hermano de la iglesia. Por eso es bueno llamar a alguien que ora. Por eso es bueno llamarlo al pastor, a un intercesor. Porque, ¿sabes qué? Tengo una duda de esto. ¿Estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Y cuando entendemos y abrimos los ojos, decimos, Señor, perdóname, porque estaba haciendo mal. Créanme que en todo lo que yo he aprendido, muchas veces mi madre, alguna vez, ¿cuántas veces no me dijo, hijo, yo creo que estás siendo muy duro con Nicolás? Y creo que él está herido. Entonces yo escuchaba la voz de mi madre y le decía, mi hijo, perdóname. Y me arrodillaba frente a él y le decía, mi hijo, perdóname. Si te he herido. ¿Y saben qué era lo chistoso? Que en verdad mamá tenía razón. Porque él empezaba a llorar y me abrazaba. ¿Qué les parece? Mi madre tenía razón de que le hice daño a mi hijo. Yo no me había dado cuenta. Yo trataba de enseñarle a través de la palabra. Entonces era más suave con él. Tenía más cuidado. Tenemos que aprender que hasta cuando estamos en los niveles más altos, sean apóstoles, pastores, profetas, tenemos que buscar de una guía. Por eso siempre les digo a ustedes, no se pierdan un domingo. Ya que nos vemos una vez a la semana con algunos, con otros nos vemos más veces, pero no se pierdan porque aprendemos algo. Y aparte de que no se pierdan el domingo, hagan práctica en sus vidas. Háganlo práctico. No se queden solamente con la enseñanza, decir, sí, la gracia de Dios, gracias Señor, me fui. Llegó mañana y no entendieron nada. Háganlo práctico. Y bueno, yo sé que la mayoría de ustedes lo han hecho práctico, porque creen que la mayoría, le doy gracias a Dios, y eso solamente Dios sabe por qué lo ha hecho, pero la mayoría de la gente que está con nosotros ha recibido un milagro. Sí, la mayoría ha recibido bendición, ha visto la mano de Dios,